Buenas noches. Memorial de la América Latina concreta el sueño de integración cultural de nuestros países. Desde este moderno y vanguardista auditorio Simón Bolívar, tiene al fin el soñado escenario que la banda Codguá que dirige el maestro Alejandro Cubilla reclamaba para ofrecer con la bien merecida dignidad el rico acervo de la música popular y las danzas típicas de la nación paraguaya. Sin duda alguna, la República del Paraguay, durante todo este siglo, no ha podido vencer el aislamiento, y en los hechos, esta realidad ha significado el desconocimiento de sus más nobles manifestaciones artísticas en las múltiples expresiones de la creatividad de su pueblo. Los artistas no siempre han sido bien comprendidos y más de una vez el premio a su sacrificio y a su apostolado fueron la orfandad y el exilio. Felizmente, la mejor comunicación repara injusticias y fortalece el diálogo en una nueva dimensión. Así, estamos ante nuevas orientaciones del proceso histórico nacional y continental, y en este contexto, el rol del arte comienza a posibilitar emprendimientos y entendimientos notablemente constructivos. De no ser así, tal vez no se podría hacer realidad esta noche cultural con la banda Codguá de Alejandro Cubilla, el ballet folclórico Tecobé que dirige Gladys Cubilla y el grupo Paraguay 3 con el arpista Alejandro Acosta. Desde el auditorio Simón Bolívar del Memorial de América Latina, saludamos al pueblo del Brasil y damos apertura a nuestro concierto de música y danza popular paraguaya, diciendo que en cada nota, en cada melodía, en cada movimiento, entregamos nuestro latido paraguayo por la hospitalidad y por la cordialidad brasileña con nuestro pueblo. Arrancamos nuestro viaje con esta guarania de Emilio Villi, Paraguay, banda Codguá de Alejandro Cubilla y las voces de Dilda, Elsa y Guido Yaid con Vicente Rodas. Tierra
Yeah.